Saludos, esta es una traducción al español de un mensaje o sermón predicado por el hermano David Killing, ya desde febrero de 2014. El mensaje se llama Píldoras o Poder. Píldoras o Poder. Oramos y esperamos que el mensaje sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje ya traducido. Saludos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, el que nos amó y nos lavó con su sangre y nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. A Él sea la gloria y la victoria y el honor. Vamos a orar. Padre, esta mañana te damos gracias por tu amor y tu bondad. Gracias por tu gracia. Y gracias por las oportunidades que nos das. Que siendo pecadores, miserables, malvados, tu misericordia y bondad nos llamó y nos trajo de vuelta a ti, Señor. Gracias, Dios. Pedimos tu ayuda, Señor, a mirar el reino que tú ofreces y a desearlo y a vivirlo. Llénanos de tu Espíritu Santo y de tu sabiduría, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 3, un pasaje muy conocido. Apocalipsis 3, verso 14. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Aquí es el mensaje del Señor para una iglesia cristiana, la iglesia de Laodicea en el primer siglo. Y su mensaje fue muy sencillo. Dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. La Biblia dice que hay solo dos caminos: el camino estrecho y angosto que lleva a la vida, y el camino ancho que lleva a la destrucción, por el cual entran muchos. Pero vivimos en un día, en un tiempo, en una época en la cual el mundo, el camino ancho, está de manera desvergonzada, perversa e inmoral, siendo conducido a la destrucción, a la autodestrucción por Satanás. Y Jesús vino para librarnos de esa perversa generación, de este siglo, de ese reino maligno. Y murió para librarnos, como dicen Gálatas, de este siglo malo. Y a convertirse en el rey de nuestro corazón y establecer una iglesia. Y aquí la iglesia de Laodicea tenía a Cristo por rey, había predicado, había sido luz quizás, pero algo empezó a suceder. Las personas que componían esta iglesia empezaron a entibiarse. Quizás se sintieron muy seguros, se sintieron muy a salvo y empezaron a descansar en su seguridad, quizás en sus propias obras de santidad, quizás en las promesas que dio Jesús, y tranquilamente estaban durmiendo y viviendo cómodamente
en Sión, como dice en uno de los profetas, y Jesús les habla y les dice: yo preferiría que fueras o frío o caliente, pero como son tibios, los vomitaré de mi boca. Dan asco. En otras palabras, Dios prefiere que sirvamos al diablo antes que seamos tibios. Porque el simplemente profesar ser cristiano y cumplir con ciertas cosas, pero no seguir al 100%, constituye una blasfemia, constituye una burla al nombre de Dios. Sí, como los fariseos que dice Jesús, que recorrían mar y tierra para ser un convertido, para ser un prosélito, pero una vez que se convertía a ellos, se volvían 2 veces más hijos del infierno que ellos, dice Jesús. Porque Dios odia los puntos intermedios o neutros. O somos fríos o calientes. Pero si quieres estar en medio, somos una abominación nauseabunda para Dios. Desde que Dios creó al hombre y le puso 2 ojos y 2 manos y 2 pies, el hombre ha tratado de caminar con un pie en el mundo y con un pie en el reino de Cristo. Y mirando con un ojo al mundo y con otro ojo al reino de Dios. Y con una mano puesta en el mundo y con otra mano puesta en el reino de Dios. Y con un oído escuchando al mundo y con otro oído escuchando a Dios. Y mira, no quiero dar ningún tipo de consuelo o comodidad en que sean fríos. No quiero que la gente se sienta cómoda siendo perversos, como que por ser frío, pues tal vez sea mejor, como es mejor que ser caliente, pues tal vez de pronto eso es preferible. No quiero que piensen así. Y una de las cosas, de las maneras más miserables de vivir es conocer la verdad, pero no seguirla. O seguir la media, ser tibio. Dios hizo llover fuego sobre Sodoma y Gomorra por su pecado. Pero Jesús dijo que en el día del juicio Sodoma y Gomorra se levantarían en contra de ciudades como como Capernaum, donde Jesús hizo milagros. Por perversos que eran los sodomitas, contra natura, y que les cayó fuego y azufre. Algo terrible, algo aterrador, que Dios destruyera esas ciudades. Y que de un día para otro esas ciudades dejaran de existir. No fue ni siquiera un huracán o algún fenómeno que podríamos llamar natural. No, fue fuego cayendo del cielo, devorando a esos perversos impíos. Dios interviniendo allí, arrancando como un cáncer a esas ciudades perversas. Bueno, pero aún así esas ciudades perversas que sufrieron ese juicio se van a levantar en el día del juicio contra ciudades como Capernaum, que vieron a Cristo, que oyeron la verdad, pero no la amaron ni la obedecieron. Dice: ojalá fueras frío o caliente, pero como eres tibio, el tibio es así como los de Capernaum, conocen la verdad, saben la verdad, pero no tienen peso en ellos. Y aún ser frío, en un sentido, es mejor que ser tibio. Y repito, no quiero que a nadie encuentre consuelo en ser frío o en ser perverso. Es una decisión totalmente equivocada. Yo tomé esa decisión equivocada siendo joven.
Yo creía que era cristiano. Yo era fiel en la religión evangélica, metodista. Trataba de hacer el bien más o menos. Y me creía cristiano. Y veía que no había mucha profundidad espiritual en la vida de la gente. Y trataba de ser el mejor cristiano que pudiera. Trataba de fingir o hacerme creer que Jesús era mi Salvador. Y viví de esa manera. Y cuando yo tenía 18 años, un predicador se paró y predicó sobre este pasaje que yo estoy compartiendo. Y yo supe en ese momento que todo mi cristianismo que había vivido desde mi niñez hasta mis 18 años era pura hipocresía. Y sabía que yo era un hipócrita. Y sabía que tenía que tomar una decisión. Y como vi que en el cristianismo no había muchos ejemplos, no había realmente piedad, renuncié y salí al mundo. Tomé la decisión de ser frío. No había ninguna luz que pudiera ver realmente en la iglesia evangélica. No había nadie siendo fiel y anunciando la luz que alumbra a todo hombre. No había nadie confrontándome allí realmente para tomar la cruz. Y me desanimé, me desilusioné, dije, bueno, no hay nada aquí, no hay nada de vida. El cristianismo es una broma, es un chiste, es una falsedad. Y me fui al mundo. Dije, voy a ser frío, voy a ser honesto conmigo mismo. Y a veces pienso que Dios permitió que eso me sucediera para mostrarme. Tuve que atravesar eso para que Dios me mostrara y me enseñara quién soy yo. Pero Dios no estaba obligado a volver a llamarme, porque vi a mucha gente, a muchos jóvenes que tomaron la misma decisión que yo, y Dios ya nunca los volvió a llamar. Y Dios, en su misericordia, me volvió a llamar. Es una de las decisiones que más me ha costado el haber decidido ser frío. El haber decidido ser perverso. Pero había una decisión peor, que hubiera sido quedarme tibio, hipócrita en la iglesia. No quiero glorificar el tomar una mala decisión, porque ofende a Dios, lastima al prójimo y condena, y la paga del pecado es muerte, y el ser frío es una terrible decisión, es una muy mala decisión. Por lo tanto, que nadie encuentre consuelo en decir, bueno, pues yo estoy frío, soy honesto, y así estoy bien porque soy más honesto. No hay nada de bueno en eso, excepto que quizás te va a destruir, a quebrantar, y que pudieras morir en cualquier momento. Entonces no quiero glorificar, insisto, pero hay algo peor, que es ser tibio, que es ser un fingidor. Ahí, mientras estaba sentado en la iglesia, cuando ese predicador habló de este pasaje, no sabía qué hacer, no sabía cómo ser cristiano en realidad. Pude haber tomado la decisión correcta, pude haber dicho, Dios, te voy a servir sin importar qué, y voy a investigar en qué consiste ser cristiano. Pero no lo hice en ese momento. Aunque años después, unos 8 años después, tomé la decisión correcta. Todavía no había visto ningún ejemplo verdadero. Todavía no había visto lo que significaba ser cristiano. Y todavía tenía que aprenderlo. Pero el verdadero problema no era la falta de ejemplos a mi alrededor. El problema era mi propio corazón.
Sin embargo, estoy contento de que tomé la decisión de ser frío y más tarde de ser caliente, porque pude haber quedado tibio y permanecer en la iglesia y ser toda mi vida una persona que se llama cristiana, pero hubiera terminado la eternidad en el infierno y no hubiera dado gloria a Dios. Esas son las malas opciones. Ser frío, mala opción. Ser tibio, aún peor opción. Quizás ser frío es un poco más honesto contigo mismo, porque no tratas de engañarte de que eres cristiano, pero aún así es una decisión mala y de rebeldía. Y lo que lo hace perverso, lo que hace que ambas decisiones sean tan perversas es que hay una opción buena. Que hay una opción buena de retornar, de volver al Creador. Volver al Creador. Él, nuestro Señor, sufrió una muerte cruenta, tremenda, triste, con tal de alumbrarnos, con tal de libertarnos y perdonarnos y darnos la oportunidad de seguirlo. Y cuando escogemos no seguirlo, ya sea que seamos fríos o tibios, cuando escogemos no seguirlo al 100%, es como abofetear, es como burlarnos, es como menospreciar, escarnecer y tener en poco ese sacrificio bendito y esa oportunidad que hizo, que Él nos dio. Y tú eres, si estás ya sea frío o tibio, eres como Pilato que te está lavando las manos, o eres como los judíos que decían crucifícale. Y es solo la época y las circunstancias lo que te impiden cometer esos actos, pero es la misma actitud, es la misma mentalidad, es el mismo espíritu. Esas son las opciones del reino de Satanás que pertenecen al camino ancho. Hay solo dos caminos y no hay caminos intermedios. Hay solo dos caminos. Bueno, pero ser caliente es la buena opción. A lo que quiero llegar es a otra cosa. Vamos a Proverbios 28, verso 1. Y yo, Josué, el traductor, lo voy a leer en otra versión, la Nueva Traducción Viviente, para que coincida con lo que el hermano David quería proyectar en su pensamiento. Proverbios 28, versículo 1. Hablando de ser calientes para Cristo, hablando de seguirlo al 100%, hablando de la buena opción, que es aceptar la única oportunidad que Él nos da. Con ese pensamiento en mente, vamos ahora. Proverbios 28:1 dice así: los perversos huyen aun cuando nadie los persigue, pero los justos son tan valientes como el león. Aquí, al igual que en toda la Biblia, vemos solo dos reinos, y hay muchos proverbios así que son antitéticos, es decir, contrastan el camino de Dios con el del mundo. Contrastan lo que hace el justo con el impío. Contrastan la luz con las tinieblas. Contrastan el camino angosto con el camino ancho. Aquí los perversos huyen aun cuando nadie los persigue, pero los justos son tan valientes como el león. Esta semana me platicaron de una iglesia de sana doctrina, pues menonita,
Hubo un hombre que venía directamente del mundo e incluso estaba en contra de esta iglesia por un tiempo. Pero empezó a mirar de cerca, empezó a examinar la verdad, empezó a leer la Biblia y empezó a pensar, quizás lo que ellos predican es verdad. Y empezó a tener comunión, o bueno, al menos contacto con ellos, y empezó a desarrollar cierto interés en la luz. Parecía que la luz le estaba llegando a este hombre. Y de pronto dejamos de oír acerca de él. Y hace unos pocos días escuché que el ministerio le dijo a este hombre que necesitaba ir a ver a un médico y superar la confusión y la depresión que estaba atravesando, quizás por medio de algún medicamento. Y este hombre fue, miró al doctor y se tomó ese medicamento. Y desde entonces dejamos de oír de este hombre. Mira, porque cuando la luz llega a tu vida, va a traer un conflicto, va a traer un despertamiento. La naturaleza de la luz es que choca con tu egoísmo, con tu mentalidad. Cuando un verdadero predicador predica la cruz, la luz y el reino de Cristo como debe ser, va a perturbar, va a mover el tapete, va a molestar, va a incomodar, va a provocar una perturbación en el corazón, un conflicto. ¿Qué voy a hacer ahora? Un crucero. ¿Qué camino tomo? ¿Qué camino tomo? Un enfrentarte contigo mismo y con la verdad. Lo triste es que la gran mayoría lo que hace es tomarse unas píldoras para sentirse mejor. Sí, no solo me refiero a píldoras como este hombre que literalmente fue a ver a un médico y se tomó unas píldoras para sentirse mejor, para acallar la convicción de pecado. Hay muchas formas figurativas de tomarse píldoras para sentirse mejor. Porque cuando la luz viene, la luz aterra, la luz duele, la luz lastima. La luz te enfrenta con lo que eres y te orilla a tomar una decisión de seguir la luz o las tinieblas. Vamos a Levítico 26. Levítico 26. Ahorita voy a hablar más del pasaje de Proverbios, pero Levítico 26. Este hombre huyó sin que nadie lo persiguiera. Esto es lo que le pasaba al pueblo de Israel cuando verso 17 de Levítico 26 dice: pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Esta es la condición del hombre que es rebelde, que habiendo sido reprendido endurece la cerviz y luego ya no hay para él medicina. Huye sin que haya quien lo persiga. Cierran los ojos y todo lo que miran les da temor. ¿Por qué crees que hay tanta gente con depresión y con ansiedad? Y no estoy diciendo que esto no pueda pasarle a un hermano. Hay veces que Satanás ataca con esto y puede pasarle a un hermano, pero muchas veces la ansiedad de la gente, la depresión de la gente y tantas cosas que tiene el pánico de la gente proviene
de que son rebeldes contra Dios. Y aunque a veces lo dicen de broma, su conciencia no los deja dormir, su conciencia les atormenta, pero ellos siguen tomando píldoras y píldoras para sobornar su conciencia, para hacerse sentir que porque van a una iglesia, o porque diezman, o porque guardan reglas incluso del vestido, o del velo, o por algo, están bien con Dios. O quizás porque no son tan malos, o porque algo hicieron en el pasado. Y tratan de encubrir y de maquillar su falta de rendirse a la luz, pero no lo pueden esconder y tienen que terminar así huyendo sin que nadie los persiga. Y por eso tienen que protegerse tanto. Mira cómo se protege el mundo. Y ponen tantas protecciones en su casa y tantas cosas. Porque Satanás es el amo del miedo. Satanás usa el miedo para controlar a la gente. La Biblia dice que los cobardes y los incrédulos van a estar entre aquellos que van a ir al lago de fuego junto con los fornicarios y los homicidas. Es Apocalipsis 21:8. ¿Por qué los cobardes? Porque un cobarde, un incrédulo, un infiel es el que toma la decisión incorrecta. Le da miedo tomar el ser caliente. Más en cambio, el justo está confiado, en Reina Valera sí está confiado, aquí dice, es tan valiente como un león. Y como lo he dicho antes, la valentía no es ausencia de temor. La valentía es sentir temor, pero aún así hacer lo que sabes que es correcto. Así como el león sale a cazar, sale a luchar, el justo, aunque tenga miedo, sale a pararse firme por la verdad. Sale a tomar la decisión de seguir a Cristo al 100%. Pase lo que pase y cueste lo que cueste. Aún hasta la fecha, yo, siendo pastor y todo lo que he vivido de pruebas, me sigue dando miedo. Siento en el estómago unos nervios cuando a veces tengo que hablar con alguien para enfrentarlo, para decirle palabras de Dios. Pero eso no me detiene, porque voy a escoger el camino correcto. Hay predicadores o gente que aparentemente no tiene temor de nada y andan por todas partes metiéndose en las narices de todos. No, ese no es nuestro propósito y eso no es valentía. Tenemos un mensaje que la gente tiene que escuchar. Y es duro testificar de ese mensaje. Es un mensaje duro. Es difícil hablar con tu vecino, con tu pariente, con tu compañero, o incluso con un extraño frente a frente y decirle la verdad. Pero para ser caliente hay que ser así. Los justos son tan valientes como el león. Pero los impíos huyen. Quizás cuando desde que los cuestionan son cobardes. Ya, si les ponen una pregunta ya quieren huir. Quieren echarse para atrás. Ese es el resultado de tomarse sus píldoras. Es el resultado de la tibieza en el cristianismo. Es el resultado de hacer que todos sean felices y mantener felices a todos. Es algo triste. Pero tanta gente que profesa ser cristiana luce muy bien por fuera. Luce también por fuera. Pero por dentro están temblando de miedo y no se atreven a salir a la guerra. Estamos en una guerra.
Y esta guerra no es fácil, pero Dios nos da la buena opción de decidir pararse y pelear. Tenemos un mensaje que este mundo necesita. Tenemos algo que vale la pena ser dicho, que todas las distintas denominaciones y religiones no tienen un mensaje. No tienen nada que decir. Tenemos un mensaje y hay gente en este mundo que desearían que alguien dijera este mensaje. Yo desearía que hubiera habido alguien predicando este mensaje que ahora predicamos cuando tenía 18 años. Hubiera visto la luz allí. Y cuando estaba teniendo que tomar esa decisión de seguir a Cristo o al mundo, desearía haber visto a alguien con este mensaje para seguir este mensaje. El mensaje de la cruz, la locura de la cruz. Tenemos algo que dar y ofrecer. No podemos avergonzarnos de esto. Hay que ponerlo en práctica. Primeramente, no quiero animar a todos a que se conviertan en predicadores, sino que sean hacedores de la palabra y también proclamen este mensaje después. Tampoco quiero animar a las hermanas a que se pongan a ser predicadoras. No hay nada de malo que una hermana comparta el evangelio con alguien, pero mujer, para poder ser luz, este mundo necesita ejemplos de mujeres piadosas que realmente se someten y que una buena parte del tiempo tengan la boca cerrada y estén en su lugar, no como el mundo. El mundo desesperadamente necesita mujeres así. Y hombres, tenemos un mensaje que dar a este mundo. Ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la sal de la tierra. Vamos a regresar a Apocalipsis. Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 6. Tenemos a estos pseudocristianos que no pueden dormir y tienen que tomar píldoras y que tienen miedo de pararse firmes y que están deprimidos y se llaman cristianos. Tenemos gente comprometiendo la verdad por aquí y por allá porque tienen miedo de lo que opinen, del qué dirán. ¿Cómo me voy a predicar así? ¿Cómo voy a pensar así? ¿A practicar esto en mi familia? ¿Cómo voy a vestirme así? Y en contraste con ellos, quiero presentar a estos que no necesitaban píldoras porque tenían el poder del Espíritu Santo. Tenían el poder
del Espíritu Santo. Dice Apocalipsis 6:9, dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Apocalipsis 12:11 dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Hebreos 11, solamente estoy citando estos ejemplos en contraste con los cristianos de hoy. Hebreos 11, 32 en adelante. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Dice, todo lo que sufrieron, pero no recibieron la promesa. ¿Qué significa esto? Que no vieron a Cristo venir todavía como el Salvador, y que cuando murieron todavía tuvieron que ir al Hades, y saborearon la muerte, probaron la muerte, la experimentaron, y fueron al seno de Abraham, todavía separados de Dios. No tenía nada más que unas pocas promesas de que iba a venir algún día el Mesías. Y estaban todavía en esa esclavitud, allí en el Hades, esperando. Y no tenían la Biblia. Piensa en Enoc, piensa en Noé, piensa en estos hombres. Enoc, que caminó con Dios tanto que Dios se lo llevó. No tenía la Biblia. Jesús no había venido. Piensa en todos estos, los macabeos, los mártires de Hechos del primer siglo, los anabaptistas. Hemos oído de esto, hemos leído de esto. Ese es el espíritu de Cristo, de Dios. El Espíritu Santo dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No necesitamos píldoras, no necesitamos tranquilizar nuestra conciencia. Cuando somos enfrentados con lo que somos y cuando somos enfrentados con una decisión, tenemos que decidir no ser cobardes, no ser incrédulos, no ser infieles y decidir ser valientes como el león, teniendo el espíritu de poder, de amor y de dominio propio para ser capaces de andar en la luz y de pararse firmes y de proclamar este mensaje. Y tenemos la promesa. Estos hombres murieron y fueron al seno de Abraham y
y solo tenían unas pocas promesas. Nosotros, gracias a Él, que pagó con su muerte en la cruz el rescate, ya no tenemos ni siquiera que saborear la muerte. Podemos ir directo al cielo si es que somos fieles. Y así como ellos tenían estas promesas, también tenemos la promesa que dentro de poco tiempo Él va a venir a destruir. Viene con todos sus santos a juzgar y a destruir. Este Salvador resucitado. Servimos a un Dios grande, a un Rey, que va a hacer llover fuego y azufre sobre esta tierra. ¿Alcanzan a mirar el contraste entre caliente y frío? Leemos de estos santos de antaño. Leemos de estos que dieron sus vidas y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Leemos de aquellos que estuvieron en la mazmorra, en el calabozo, por causa de Cristo. Eso quizás no vuelva a suceder. O podría suceder. Satanás tiene cosas mejores con que distraernos. Las cosas que poseemos, las cosas que queremos proteger. Satanás ya no necesita a veces distraernos porque estamos bien cómodos en este mundo. Así como la iglesia de la Odisea, que se sentía rica y que no tenía necesidad de nada. Tenemos tanta comodidad. O frío o caliente. Veo una situación muy triste en el mundo. El mundo está totalmente frío. Volteo a ver a los que se llaman cristianos o la iglesia y es algo triste también. Tibieza por todas partes. Y hay un camino estrecho, sencillo. A los evangélicos les gusta decir que Jesús es el único camino, y lo es. Pero tienen todas sus teologías para hacer sentir que van a ir al cielo sin importar qué, y lo creen. Porque la mentira le puede dar la vuelta al mundo antes de que apenas la verdad se está poniendo las botas. Y es que la mentira se acepta mucho más rápido. Lo que tenemos tiene que estar afuera siendo predicado y proclamado. ¿Puede Dios confiar en ti? ¿Puede Dios confiar en ti? Para que seas lo que Él quiere que tú seas y hagas lo que Él quiere que tú hagas. Es lo único que pide de ti. Es lo único que pide de ti y de mí. Esto es andar en la luz, valientes, denodados como un león.
Bueno, que el Señor les bendiga y que el Señor bendiga su palabra.